El Barça golea 4-0 a la Real y es nuevo líder en solitario de la Liga. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Jugaba el Barça contra la Real Sociedad, jornada 26 de Liga, y el Barça afrontaba este partido ya sabiendo el resultado de sus rivales por la lucha por la Liga. El Real Madrid cayó ante el Betis 2-1 el sábado y el Atlético de Madrid ganó 1-0 al Athletic Club de Bilbao, lo que significaba que podía adelantar al Real Madrid, con el que compartía el liderato al inicio de la jornada, y de momento pues ya había dejado de ser líder el Barça, al menos de manera momentánea, tras la victoria del Atlético de Madrid. En resumidas cuentas, tenía que ganar este partido contra una Real Sociedad que marcha novena en la clasificación, que afrontaba el partido con muchas bajas y que ganó el Barça en el mes de noviembre 1-0 en el Real Arena. El Barça afrontaba este partido con 4 ausencias, 3 lesionados: Christensen, finalmente lesionado el sóleo, se le espera para dentro de 4 semanas, Bernal y Ter Stegen de larga duración, y el descartado Ansu Fati, el descarte habitual del Barça. Flick anunció que el Barça además en este partido pues haría cambios, pensando también en el Benfica el miércoles, y así fue. Tec en portería, Koundé, Araujo, Cubarsí y Gerard Martín en defensa. Entraron Araujo y Gerard Martín en esa defensa como novedad, no jugó Íñigo Martínez, tampoco jugó Valde de inicio. En el medio campo, Casado acompañaba a Pedri, no jugaba Frenkie, con Dani Olmo de enganche, finalmente adelantó a Gavi y también adelantó a Fermín en esa rotación, y en la delantera, la de siempre, Lewandowski de 9, Lamine Yamal y Rafinha en el ataque. La Real afrontaba este partido con 7 ausencias. Hay que decir que había 3 sancionados: Kubo, Becker y también Aguerd, estos 3 jugadores sancionados, y luego además 4 jugadores lesionados, a los ya sabidos de Odriozola, de John Pacheco y también de Zakarian. Se unió la baja de última hora de Suchik. Finalmente Oyarzabal sí que estuvo en la convocatoria, aunque no jugó minutos, empezó desde el banquillo. El 11 de la Real fue este que tenemos aquí, con Remiro en portería, Aramburu, Elustondo, Zubeldia y Javi López en defensa, con Zubimendi y Sagasti en el medio, línea de 3 para Sergi Gómez, Pablo Marín y Barrenechea, y de 9 jugaba Óscarson. Fue el 11 de la Real para este partido, un poco con lo que tenía, también teniendo en cuenta que venía de jugar contra el Real Madrid en Copa de 3 semanas, igual que el Barça contra el Atleti, y que el jueves juega la ida de octavos de Europa League contra el Manchester United. Ahí es nada. En el inicio de partido la Real sorprendió al Barça, contra bien lanzada por la Real por el costado izquierdo, que tras varios rechaces acaba la pelota en gol tras rematar Sergi Gómez. Sergi Gómez no celebró, yo por un momento pensé, digo, oye, este chaval jugaba en el Barça, es canterano y por eso no lo ha celebrado, pero no, finalmente es porque él se sabía que estaba en fuera de juego al inicio de la jugada, y en efecto pues había fuera de juego y el tanto no subió al marcador, pero el Barça se llevó un sustete al inicio de partido. Luego el Barça ya sí que se situó un poco más en el encuentro, jugando en campo rival, presionando bien a la Real. Casi de esa presión consiguió marcar un gol Pedri, que la tenía Remiro, y justamente Pedri llegó y finalmente el rechace casi coge portería, se marchó alto, pero el Barça ya pues un poco más reconocible en esta primera mitad tras ese susto inicial. Bien es cierto que hubo otro susto parecido tras una buena recuperación de Zubeldia, balón en largo para Óscarson, que se planta en 1 contra 1 frente a Tec, y el islandés remata al larguero. Había fuera de juego, no valía la jugada, aunque la dejó acabar el árbitro. La jugada no valía, era invalidada, pero bueno, la Real tuvo este par de acercamientos al inicio del choque, aunque todo cambiaría en el minuto 19 aproximadamente de partido, cuando se marchaba Dani Olmo tras una buena dejada de Lewandowski, salida a la contra del Barça. Dani Olmo se marchaba, llega Elustondo, le derriba y señala al árbitro tarjeta roja, falta de tarjeta roja, porque entiende que era el último hombre. Es cierto que Dani Olmo no estaba a lo mejor tan cerca del área rival, pero sí que es verdad que el árbitro entendió pues que corta una ocasión clara de peligro y por lo tanto le sacó esa tarjeta roja al ser el último hombre. La Real Sociedad vio como su partido cambiaba por completo, además de las bajas, encima contra el Barça, una expulsión de Elustondo al inicio de esta segunda parte, a los 19 minutos. Hizo cambio a la Real, entró John Martín en defensa, se marchó Sagasti, mediocampista, entró John Martín, que es defensa, que es un jugador muy joven de 18 años, y el Barça a partir de ese momento pues ya cambió, empezó a generar ocasiones, a vivir en el área de la Real Sociedad, y al final llegaron pues los goles. Primero tras una buena acción de Lamine Yamal por derecha, recortando, marchándose de rivales, un espectáculo de un pase a Dani Olmo, y Dani Olmo centra al segundo palo de primeras, donde aparece Gerard Martín, que remata y hace ese 1-0 en el marcador. Gran gol de Gerard Martín, su primer gol con el Barça, de este futbolista, que la temporada pasada jugó en el Barça Athletic. Buen pase de Dani Olmo, primera asistencia de Olmo en Liga, y el equipo blaugrana en el minuto 25 hacía ya ese 1-0 en el marcador. 3 minutos después llegaría el segundo tanto. En esta ocasión fue después de un córner botado por Rafinha, despeja Remiro, le cae la pelota a Dani Olmo en la frontal, que chuta, y esa pelota da a Casado. Se quería quitar Casado, pero al final impacta en el balón, lo desvía y hace Casado de esa manera el 2-0 en el marcador. Así que segunda asistencia de Dani Olmo en Liga, de manera un poco indirecta, pero ahí estuvo su asistencia para Marc Casado, que hizo ese también su primer gol con el Barça. Quizá no fue el más bonito, pero sí fue un gol que sirvió para hacer ese 2-0 en el marcador. Así fue como el Barça pues se ponía por delante, siguió dominando y jugando en el campo de la Real Sociedad. La verdad que es que la Real, desde la expulsión, desaparecido del choque. Tuvo un remate Pedri que sacó bien el propio Remiro en la primera parte. Tras una pared entre Koundé y Lamine Yamal, finalmente Lamine se le dejó a Pedri, que chutó en la frontal e hizo una buena parada de Remiro. Y Pedri llegando, le faltó solamente el gol. Ya se acabó la primera mitad con un Barça que al final pues marcó 2 tantos, pudieron ser más. Le faltó un poco de concreción a Lewandowski en el área. Las que tuvo Lewandowski en el área
área, amagando y finalmente sin rematar. Fueron demasiadas, tampoco estuvo muy activo Rafinha, pero bueno, en general Lamine Yamal y Olmo, muy bien los dos en esta primera parte, que fueron un poco los mejores del Barça, que evidentemente fue muy superior, tras la expulsión en la Real Sociedad. La segunda parte en la Real empezó con cambios, quizás pensando más en el United, doble cambio, se marcharon Zubimendi y Barrenechea, entró Mariez Currena, canterano que debutaba en primera con la Real, y también Beñat Turrientes al terreno de juego. El equipo blaugrana pues siguió con la misma dinámica que en la primera mitad y rozando el gol, buenas acciones a la contra, buscando la mina Lewandowski. La verdad que es que el Barça perdonó muchas acciones prometedoras en busca del gol, pero como yo creo que ya iba con ese dominio en el marcador, está un poco el Barça relajado. También tuvo un remate Rafinha de falta que casi coge portería, y a destacar un rematazo de Pedri tras un pase de Casado, un remate de Pedri que pegó en la cruceta, pegó ahí en la unión entre el palo y el larguero, pero estuvo a punto Pedri de marcar un golazo, dejó temblando la portería. Así que bueno, Pedri el canario muy activo en ataque, le faltó solamente marcar. Y justo después de eso pues llegó el tanto de Araujo, gol de Ronald Araujo a la salida de un córner, centra Rafinha, remata Lewandowski para Remiro y el rechace Araujo lo marca para hacer ese 3-0 en el marcador. Primer gol de Araujo en Liga, después de esa lesión, encima con el brazalete de capitán, así que gol por parte de Ronald Araujo para sentenciar el choque aún más y caber el minuto 55 de partido. Y el Barça hizo triple cambio tras el gol, pensando en el partido ante el Benfica, claro que sí. Cambios en el Barça, se marcharon Cubarsí, Pedri y Rafinha, entraron Frenkie de Jong por Pedri, Eric García por Cubarsí y también salió por Rafinha Ferran Torres. Triple cambio en el Barça, lógico pensando en ese partido de Champions, y marcó gol Robert Lewandowski tras un remate de Araujo, que llegó a Lewandowski para desviarla y hacer ese 4-0 en el marcador. Gol importantísimo para Lewandowski, su gol número 34 esta campaña, es un gol pues clave porque se convierte esta campaña ya en su mejor temporada como delantero del Barça, marcando 34 goles y dando además 10 asistencias con el equipo blaugrana. Asistencia de Araujo también en este sentido, y bueno, golito de Lewandowski, que seguro que tiene buen recuerdo de él, porque lo he dicho, de las 3 campañas que lleva en el Barça, esta es la mejor, supera ya la primera que marcó 33 en total, y de esta aún queda tiempo, puede marcar más incluso. Luego analizamos un poco cómo marcha Lewandowski con esto, y bueno, hicieron ya los últimos cambios los dos equipos, la Real Sociedad dio entrada a Mari Traoré, y luego también entraría Ye Muñoz por Óscarson, y el Barcelona por su parte pues dio entrada en el tramo final a Héctor Ford, que entró por Araujo, y también entró por Dani Olmo. Así que bueno, cambios ya un poco en clave pues de descansar, en clave un poco gestionar plantilla, rotar y demás. El Barça tuvo acciones de peligro al final con Lewandowski o con Ferran Torres cerca del gol, pero no consiguió marcar más. Así acabó el partido con un 4-0 que yo creo que al Barça no le pudo ir mejor, un partido donde la Real Sociedad no tiró a puerta ni tiró siquiera, 0 tiros, 0 a puerta, es cierto que marcó un gol, pero fueron invalidadas las jugadas en fuera de juego, por lo tanto 0 tiros de la Real. Barça tuvo un 75% de balón, 25 de la Real, y además el Barça tuvo 33 tiros, 10 a puerta, marcando 4 goles. El Barcelona pues evidentemente defensivamente no tuvo que trabajar mucho en un partido que fue altamente superior, sobre todo después de la expulsión de la Real Sociedad. El Barça de esta manera, tras la jornada 26, se pone líder en solitario de la Liga, supera al Real Madrid, que perdió contra el Betis, y así marcha la clasificación, con un Barça primero ya con 57 puntos, está el segundo el Atlético de Madrid con 56, tercero el Real Madrid con 54, así que el Barça es el nuevo líder del campeonato de Liga. Gran partido del Barça en todos los niveles, al final fue un partido tranquilo, fue de los partidos menos exigentes de la temporada en mi opinión, sobre todo después de la expulsión de la Real. Hay que destacar el partido de Dani Olmo, que fue MVP, que dio 2 asistencias, sus 2 primeras en Liga, gran encuentro, y conectó muy bien con un Lamine Yamal muy activo en derecha. También será un partido especial para Casado y Gerard Martín, sus primeros goles como jugadores del primer equipo del Barça. Araujo se estrenó en Liga con un tanto, y Lewandowski hace su gol 21 en Liga, 34 en esta campaña, que le sirve para que esta sea ya su mejor temporada productiva en cuanto a goles en el FC Barcelona, superando los 33 que consiguió en su primera campaña. Le quedan partidos por delante, es Pichichi y Lewandowski con 21 tantos, a distancia en uno más del propio Kylian Mbappé, y en la bota de oro pues igual a Retegui, está ahí en esa pelea intentando acercarse a Salah, así que también este tanto le sirvió a Robert Lewandowski. Partido plácido para el Barça, lo dicho, no tuvo demasiada exigencia defensiva, y ofensivamente pues el Barça estuvo constantemente en el área de la Real en busca de gol, así que partido sencillo para el Barça en este sentido. La expulsión al final allanó el terreno y sirvió al Barcelona para que se centrara un poco en gestionar minutos y pensar en el partido del miércoles contra el Benfica. Si el Benfica tiene un calendario favorable, ya que no juegan toda la semana, pues el Barça al menos en esta prueba que tuvo el domingo tampoco le supuso tanto problema ante una Real Sociedad mermada por las bajas y por la expulsión, que acabó pensando en su partido el jueves ante el Manchester United. Así que el Barça gana 4-0, 3 puntitos, y el Barça ya es líder en solitario. Por cierto, Chesney supera las porterías imbatidas de Iñaki Peña en esta campaña. Iñaki Peña tuvo 6 porterías imbatidas en 22 partidos, Chesney tiene ya 7 en 13 partidos, de momento también sigue invicto el meta polaco, y el Barça en este 2025 sigue en racha, 15 partidos, 12 victorias, 3 empates, 0 derrotas, invicto el Barça en 2025, entrando ya al mes de marzo, 52 goles a favor, 16 goles en contra, aparte de las ya mencionadas, 7 porterías a 0. Muy buen trabajo por parte del equipo de Flick en este inicio de 2025. Próxima parada, lo dicho, ante el Benfica, luego tocará ante Osasuna el sábado, después la vuelta ante el Benfica, y luego el domingo, justo antes del parón de selecciones de la fecha FIFA, partido contra el Atlético de Madrid. Así que el Barça haciendo un gran trabajo, ya líder de la Liga. Y me gustaría saber qué te ha parecido a ti este partido, para eso te lo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.